El viento nocturno de Guanajuato susurraba entre las calles empedradas, como si guardara secretos milenarios. La parroquia de San Miguel Arcángel se alzaba majestuosa contra el cielo estrellado, sus torres gemelas cortando la oscuridad como espadas de piedra rosa. Era marzo de 2019 y la detective Elena Vázquez caminaba con paso firme hacia la entrada principal, su placa reluciendo bajo la luz de los faroles coloniales. «Detective Vázquez, gracias por venir tan tarde», la recibió el padre Joaquín Morales, un hombre de 60 años cuyo rostro curtido por los años mostraba una preocupación profunda. No sabía a quién más acudir. Elena observó al sacerdote con atención. En sus 15 años de carrera, había aprendido a leer las expresiones como páginas abiertas. El padre Joaquín no solo estaba preocupado, estaba aterrorizado. «¿Qué ha ocurrido exactamente, padre?», preguntó Elena, sacando su libreta mientras caminaban por el pasillo central de la iglesia. Las velas votivas proyectaban sombras danzantes sobre los santos de madera tallada. «Es sobre el hermano Carlos Mendoza. Desapareció hace 3 días, pero...» El padre hizo una pausa, mirando nerviosamente hacia el confesionario de roble oscuro. «Antes de irse me dejó esto». Le extendió un sobre amarillento sellado con cera roja. Elena lo tomó con cuidado, notando que temblaba ligeramente entre sus manos. «¿Ha abierto el sobre, padre?» «No me atreví. Carlos dijo que solo debía abrirse si algo le ocurría. Y ahora...» Su voz se quebró. «Ahora temo que algo terrible haya pasado». En ese momento, los pasos resonantes de tacones contra las piedras antiguas interrumpieron la conversación. Una mujer elegante de unos 40 años se acercaba desde la sacristía. Su cabello negro recogido en un moño perfecto y sus ojos verdes brillando con una intensidad inquietante. «Padre Joaquín, espero no interrumpir», dijo la mujer con voz suave pero firme. «Soy Esperanza Villarreal, de la Arquidiócesis. Vengo por el asunto del hermano Mendoza». Elena sintió inmediatamente que algo no encajaba. ¿Cómo había llegado tan rápido una representante de la arquidiócesis? El caso apenas tenía unas horas de haberse reportado oficialmente. «Detective Elena Vázquez», se presentó extendiendo la mano. «¿Podría explicarme su interés en este caso, señora Villarreal?» Esperanza sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. El hermano Mendoza trabajaba en un proyecto muy delicado para la arquidiócesis. Documentos históricos de gran valor. Su desaparición nos preocupa profundamente. El padre Joaquín intercambió una mirada rápida con Elena. Había algo que no le estaba contando, algo importante. «Padre», dijo Elena con firmeza, «necesito que abra ese sobre, ahora». Con manos temblorosas, el padre rompió el sello de cera. Su rostro palideció mientras leía las primeras líneas. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de horror. «Dios mío». Carlos descubrió algo terrible, algo que podría destruir no solo esta parroquia, sino... Miró directamente a Esperanza. «Dice que hay un asesino entre nosotros y que ya ha matado antes». El silencio que siguió fue tan denso que parecía solidificar el aire mismo. Esperanza Villarreal había perdido toda pretensión de calma, y Elena pudo ver en sus ojos algo que conocía muy bien: el miedo de quien guarda secretos peligrosos. De repente, las luces de la iglesia se apagaron, sumiendo todo en una oscuridad absoluta. En la distancia, el sonido de una puerta cerrándose con violencia resonó como un disparo en la noche. La mañana siguiente trajo consigo el aroma del café de olla y el bullicio característico del mercado de San Miguel de Allende. Elena se dirigía hacia la Biblioteca Histórica Municipal, donde esperaba encontrar respuestas sobre el misterioso proyecto del hermano Carlos. El sobre del padre Joaquín
había revelado poco más que nombres crípticos y fechas que se remontaban al siglo XVIII. ¿Detective Vázquez? Una voz áspera la detuvo en la entrada de la biblioteca. Se giró para encontrarse con un hombre delgado de unos 35 años, cabello despeinado y gafas que resbalaban constantemente por su nariz. Soy Tomás Herrera, historiador. El padre Joaquín me llamó. Yo trabajaba con Carlos. Elena estudió al hombre frente a ella. Su nerviosismo era palpable, pero había algo más. Culpa. ¿En qué consistía exactamente ese trabajo, señor Herrera? Tomás miró alrededor nerviosamente antes de responder. Vámonos adentro. Hay oídos por todas partes en este pueblo. La biblioteca era un refugio de silencio y sabiduría, con estanterías que se alzaban hasta el techo abovedado y mesas de madera pulida donde la luz del sol creaba patrones dorados. Tomás la guió hacia una sección reservada en la parte trasera. Carlos y yo estábamos investigando los archivos parroquiales del siglo XVIII. Comenzó sacando una carpeta llena de fotografías y documentos. Específicamente, una serie de muertes inexplicables que ocurrieron entre 1782 y 1784. Muertes inexplicables. 7 personas, todas encontradas muertas en circunstancias extrañas, todas con el mismo símbolo grabado en sus cuerpos. Tomás le mostró una fotografía de un documento antiguo. Un círculo con una cruz invertida y 3 líneas que forman una especie de tridente. Elena sintió un escalofrío. Había visto ese símbolo antes, pero no lograba recordar dónde. ¿Qué tiene que ver esto con la desaparición del hermano Carlos? Carlos creía que había encontrado una conexión entre esas muertes del siglo XVIII y algunas desapariciones recientes. No solo aquí en San Miguel, sino en toda la región. Tomás bajó la voz y pensaba que alguien dentro de la iglesia estaba involucrado. En ese momento, la puerta de la biblioteca se abrió con un chirrido. Esperanza Villareal apareció en el umbral, esta vez acompañada de un hombre corpulento vestido de traje negro. «Señor Herrera», dijo Esperanza con voz helada. «Esperaba encontrarlo aquí». El hombre junto a ella se adelantó. Tenía la complexión de un exluchador y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. «Soy Roberto Salinas, investigador privado contratado por la arquidiócesis». Su voz sonaba como grava. «Necesitamos que nos entregue todos los documentos relacionados con su investigación. No hasta que sepamos qué le pasó a Carlos», replicó Tomás, abrazando protectoramente la carpeta contra su pecho. Elena se interpuso entre ellos. «Un momento. Esta es una investigación oficial de la policía. Nadie va a entregar nada hasta que yo lo determine». Esperanza sonrió con frialdad. «Detective, me temo que no comprende la delicadeza de la situación. La arquidiócesis tiene jurisdicción sobre ciertos asuntos eclesiásticos». «Esto no es un asunto eclesiástico», respondió Elena firmemente. «Es una desaparición y posiblemente algo peor». Roberto Salinas dio un paso adelante, su presencia intimidante llenando el espacio. «Sería una lástima que algo le ocurriera al joven historiador. ¿No cree, detective?» La amenaza flotó en el aire como una nube tóxica. Elena puso su mano instintivamente cerca de su arma, pero antes de que pudiera responder, Tomás gritó: «¡El símbolo! Esperanza, tienes el símbolo tatuado en la muñeca». Efectivamente, mientras Esperanza había gesticulado, la manga de su blazer se había subido lo suficiente para revelar parte de un tatuaje idéntico al símbolo de los documentos históricos. Elena sintió que todas las piezas del rompecabezas comenzaban a girar en su mente, pero antes de que pudiera procesarlo completamente, Roberto Salinas se lanzó hacia Tomás.
En la confusión que siguió, las luces de la biblioteca se apagaron nuevamente, y cuando regresaron segundos después, tanto Esperanza como Roberto habían desaparecido. Tomás yacía en el suelo, sangrando de una herida en la frente, pero aún consciente. En su mano apretaba desesperadamente algo pequeño y metálico. «Elena», susurró. Carlos no solo descubrió quién está detrás de las muertes, descubrió dónde esconden los cuerpos. El objeto que Tomás había salvado de las manos de sus atacantes resultó ser una llave antigua de hierro forjado, ornamentada con el mismo símbolo maldito que había aparecido en los documentos. Elena la examinó bajo la luz de su linterna mientras ayudaba al historiador herido a incorporarse. «¿Tienes idea de qué abre esta llave?», preguntó mientras vendaba la herida de Tomás con su pañuelo. Carlos la encontró oculta en uno de los libros de registros parroquiales. Creía que habría algo en la iglesia, pero no sabíamos qué. Tomás se limpió la sangre de los labios. «Detective, hay algo más que debe saber. Las personas que desaparecieron recientemente, todas habían estado investigando los archivos históricos de diferentes iglesias en la región». Elena sintió que el caso se volvía más complejo y peligroso con cada revelación. ¿Cuántas personas estamos hablando? Al menos 5 en los últimos 2 años. Todos historiadores, arqueólogos o estudiosos de arte sacro, y todos habían encontrado referencias a ese símbolo antes de desaparecer. Decidieron regresar a la parroquia de San Miguel esa noche. Elena había llamado a su compañero, el sargento Miguel Torres, pero su teléfono había estado apagado todo el día, lo cual era extraño. Miguel era meticuloso y siempre estaba disponible. A las 11 de la noche, la iglesia se alzaba como una fortaleza silenciosa contra el cielo nublado. El padre Joaquín los esperaba en la puerta lateral, su rostro demacrado por la falta de sueño. «Padre, necesitamos revisar toda la iglesia en busca de puertas o espacios que puedan abrirse con esta llave», le explicó Elena, mostrándole el objeto. Los ojos del sacerdote se abrieron con reconocimiento. «Dios santo, esa llave, mi predecesor, el padre Ramírez, me habló de ella antes de morir. Decía que habría un lugar que debía permanecer sellado para siempre». «¿Dónde?». «Las catacumbas. Debajo de la iglesia hay una red de túneles y criptas que datan de la época colonial. Fueron selladas hace más de 100 años, después de ciertos incidentes». Elena, Tomás y el padre Joaquín descendieron por una escalera de piedra oculta detrás del altar principal. El aire se volvía más frío y húmedo con cada paso, cargado de un olor dulzón y desagradable que Elena reconoció inmediatamente: descomposición. Sus linternas iluminaron un pasillo largo tallado en la roca viva, con nichos a los lados que una vez habían albergado sarcófagos. Al final del pasillo, una puerta de hierro negro esperaba, adornada con el símbolo ahora familiar. «Esta es», susurró Elena, introduciendo la llave en la cerradura antigua. La puerta se abrió con un gemido metálico que resonó por todo el túnel. Lo que encontraron del otro lado los dejó sin aliento. Una cripta circular se extendía ante ellos, iluminada débilmente por la luz filtrada que venía de arriba. Pero lo que más los impactó no fueron las antiguas tumbas o los frescos descoloridos en las paredes. En el centro de la habitación, dispuestos en un círculo perfecto, había 7 esqueletos vestidos con túnicas negras, cada uno con una daga ceremonial clavada en el pecho. «Los penitentes negros», murmuró el padre Joaquín, su voz apenas audible. «Era solo una leyenda. O eso creía». «¿Qué son los penitentes negros?», preguntó Elena, fotografiando la escena con su teléfono. «Una secta herética que operaba en el siglo XVIII. Se decía que practicaban rituales de muerte y resurrección, que creían poder alcanzar la vida eterna a través del sacrificio humano». El padre
se santiguó. El obispo de entonces los persiguió hasta aquí y aparentemente los selló vivos en esta cripta. Tomás se había acercado a una de las paredes donde había una serie de inscripciones grabadas en la piedra. «Elena, mira esto». Su voz temblaba de emoción y terror. Son nombres y fechas, algunos del siglo XVIII, pero otros son recientes, muy recientes. Elena se acercó y leyó los nombres bajo la luz de su linterna. Su sangre se heló cuando llegó al final de la lista. Carlos, Mendoza, marzo 2019. Miguel Torres, marzo 2019. Su compañero. Miguel estaba aquí, en algún lugar de esta pesadilla subterránea. De repente, una voz familiar resonó desde las sombras detrás de ellos. «Detective Vázquez, qué placer encontrarla aquí». Se giraron para ver a Esperanza Villarreal emergiendo de un pasaje lateral que no habían notado, acompañada por Roberto Salinas y dos hombres más vestidos de negro. Pero lo que más la impactó fue ver al sargento Miguel Torres caminando junto a ellos, aparentemente ileso, pero con una expresión vacía en los ojos. «Miguel, gracias a Dios que estás bien», comenzó a decir Elena, pero se detuvo cuando vio que su compañero no mostraba ningún reconocimiento. «Me temo que el sargento Torres ya no es quien usted conocía», dijo Esperanza con una sonrisa cruel. «Los penitentes negros no murieron hace 200 años, detective. Simplemente evolucionaron». La cripta se llenó de una tensión palpable mientras Elena procesaba la traición de su compañero. Miguel Torres, con quien había trabajado durante 5 años, la miraba con ojos vacíos, como si fuera una completa extraña. «¿Qué le han hecho?», demandó Elena, su mano moviéndose instintivamente hacia su arma. Esperanza se rió, un sonido que resonó siniestro entre las paredes de piedra antigua. «No le hemos hecho nada que él no deseara. Miguel se unió a nosotros por voluntad propia hace 6 meses. ¿Verdad que sí, sargento?». Miguel asintió mecánicamente, su voz monótona cuando habló. «Los penitentes negros me mostraron la verdad, Elena. La muerte no es el final, es solo una transición». El padre Joaquín se santiguó repetidamente, murmurando oraciones en latín. Tomás se había pegado contra la pared, con los ojos desorbitados por el terror. «Explícame qué está pasando aquí», exigió Elena, manteniendo la compostura aunque su mundo se desmoronaba. «¿Quiénes son realmente ustedes?». Roberto Salinas se adelantó, revelando completamente el tatuaje del símbolo que cubría todo su antebrazo. «Los penitentes negros nunca murieron, detective. Se adaptaron, evolucionaron, se infiltraron. Durante más de 200 años hemos operado desde las sombras, reclutando a aquellos que buscan algo más que esta existencia mundana. Somos académicos, historiadores, miembros del clero, fuerzas del orden», continuó Esperanza. «Personas con acceso a información, a lugares sagrados, a documentos antiguos. Hemos preservado los rituales originales y los hemos perfeccionado». Elena comenzó a entender la magnitud de lo que enfrentaba. No era solo una secta cualquiera, sino una organización que había tenido siglos para infiltrarse en las instituciones más respetadas de la sociedad. «¿Y el hermano Carlos? ¿Dónde está?». La expresión de Esperanza se endureció. Carlos fue problemático. Descubrió demasiado, muy rápido, y se negó a unirse a nosotros cuando le ofrecimos la oportunidad. «Está muerto», dijo Miguel con la misma voz vacía. «Su sacrificio fue necesario para completar el ritual de este mes». El padre Joaquín gritó de horror y se lanzó hacia Miguel, pero Roberto lo detuvo fácilmente, sujetándolo contra la pared. Padre, usted más que nadie debería entender. Su iglesia está construida sobre secretos y mentiras.
Nosotros simplemente revelamos la verdad, que la vida eterna existe, pero requiere sacrificio. Elena aprovechó la distracción para evaluar sus opciones. Estaban superados en número y atrapados en un laberinto subterráneo. Su única ventaja era que conocía el terreno de arriba mejor que ellos. ¿Cuántas personas han matado?, preguntó, ganando tiempo mientras estudiaba las salidas posibles. Los necesarios, respondió Esperanza. Cada sacrificio nos acerca más a la perfección del ritual original. Los antiguos penitentes solo tenían fragmentos del conocimiento. Nosotros hemos completado el círculo. Tomás, que había permanecido en silencio, de repente habló con voz temblorosa. Los documentos, todos esos archivos que estábamos investigando. Ustedes los han estado guiando, ¿verdad? Querían que encontráramos la información. El joven historiador es más astuto de lo que parece, dijo Roberto con aprobación. Sí, hemos estado cultivando investigadores durante años. Algunos, como Carlos, descubren demasiado y se vuelven problemáticos. Otros, como nuestro querido sargento Torres, ven la luz y se unen a nosotros. Elena sintió una mezcla de rabia y determinación. No iba a permitir que más personas inocentes cayeran en las manos de estos lunáticos. ¿Y qué pasa conmigo?, preguntó, preparándose para actuar. Esperanza sonrió con malicia. Usted, detective, representa una oportunidad única, una investigadora oficial, respetada, con acceso a archivos policiales. Podría ser muy útil para nosotros. O puede unirse a sus compañeros arqueólogos en la eternidad, añadió Roberto, desenvainando una daga ceremonial idéntica a las que habían visto clavadas en los esqueletos. En ese momento, Elena actuó. Con un movimiento rápido, apagó su linterna y gritó: ¡Ahora! El padre Joaquín, siguiendo su instinto más que un plan preparado, comenzó a recitar el Padre Nuestro a voz en cuello, mientras Tomás arrojó su mochila hacia el grupo de sectarios, creando confusión en la oscuridad. Elena corrió hacia el pasaje por el que habían entrado, arrastrando consigo a Tomás y al padre. Detrás de ellos, las voces furiosas de los penitentes negros resonaban por toda la cripta. «¡No pueden escapar!», gritó Esperanza. «Conocemos estos túneles mejor que ustedes». Mientras corrían por el pasillo de piedra, Elena se dio cuenta de algo aterrador. Si Miguel realmente llevaba 6 meses trabajando para ellos, ¿cuántas de sus investigaciones habían sido comprometidas? ¿Cuántos casos había saboteado sin que ella se diera cuenta? Pero por ahora, lo único que importaba era salir vivos de ahí y encontrar una manera de detener a los herederos de una tradición de muerte que había persistido durante siglos. La escalera de piedra nunca había parecido tan empinada mientras Elena, Tomás y el padre Joaquín subían desesperadamente hacia la nave principal de la iglesia. Detrás de ellos, los pasos de sus perseguidores resonaban como el eco de una pesadilla que se materializaba. «Padre, ¿hay alguna otra salida de la iglesia?», preguntó Elena jadeando mientras llegaban al altar. «Sí, por la sacristía. Hay una puerta que da al callejón trasero», respondió el padre, quien a pesar de sus 60 años mantenía el ritmo. Pero cuando llegaron a la nave principal, se detuvieron en seco. Más figuras encapuchadas los esperaban entre los bancos, bloqueando todas las salidas. Elena contó al menos 8 personas, y probablemente había más escondidas en las sombras. «Bienvenidos de vuelta», la voz de Esperanza resonó desde el púlpito. «Esperaba que intentaran escapar por aquí». La líder de los penitentes negros había subido las escaleras del púlpito como si fuera su iglesia personal, irradiando una autoridad siniestra. Miguel Torres apareció desde 1900 detrás del altar, aún con esa expresión vacía que tanto perturbaba a Elena. «Miguel»,
intentó Elena una vez más. Sé que sigues ahí adentro. Piensa en tu familia, en tu esposa Carmen, en tus hijos. ¿Esto es lo que quieres para ellos? Por un momento, algo pareció parpadear en los ojos de Miguel, pero Esperanza chasqueó los dedos y la expresión vacía regresó. Los vínculos emocionales son debilidades que superamos durante la iniciación, explicó Esperanza. Miguel ya no es esclavo de sus afectos mundanos. El padre Joaquín se había arrodillado y comenzó a rezar en voz alta, su voz firme a pesar del terror visible en su rostro. Algunos de los encapuchados parecían incómodos con las oraciones, pero otros permanecían inmutables. «Padre», dijo Elena en voz baja, «¿cuántos de sus feligreses reconoce entre estas personas?» El sacerdote miró con atención a las figuras que los rodeaban. Cuando habló, su voz estaba llena de dolor. «Reconozco al menos 3. María Sandoval, que trabajaba como secretaria en la arquidiócesis. Jorge Ramírez, que era restaurador de arte sacro. Y...» se le quebró la voz. «Y creo que la figura cerca de la puerta lateral es Ana Herrera, la hermana de Tomás». Tomás palideció visiblemente. «Ana desapareció hace 8 meses. Dijeron que había conseguido trabajo en la Ciudad de México». Su voz se convirtió en un susurro ahogado. «Ana, ¿eres tú?» La figura cerca de la puerta se quitó la capucha, revelando a una mujer que claramente había sido hermosa, pero que ahora tenía una mirada tan vacía como la de Miguel. Era evidente que Ana Herrera había pasado por el mismo proceso que el sargento. «Tomás», dijo Ana con voz monótona, «te he estado esperando. Los penitentes me han mostrado que la familia verdadera es la que comparte la búsqueda de la eternidad». «No, Ana, no», gritó Tomás, intentando acercarse a su hermana, pero 2 encapuchados lo detuvieron. «Tú no eres así. Recuerda cuando éramos niños, cuando me protegías de los abusones en la escuela». Por primera vez, Esperanza pareció ligeramente irritada por la interrupción emocional. «Basta de sentimentalismos», declaró. «Es hora de proceder con el ritual. Esta noche es luna nueva, el momento perfecto para el sacrificio que nos permitirá completar la resurrección del círculo original». Roberto Salinas y otros 2 encapuchados comenzaron a desplegar objetos rituales sobre el altar, dagas ceremoniales, velas negras y lo que parecía ser un libro antiguo encuadernado en cuero. Elena evaluó rápidamente sus opciones. Su teléfono no tenía señal en el interior de la iglesia de Piedra Gruesa y aunque lograra llamar por ayuda, ¿cómo saber quién más en la fuerza policial estaba comprometido si habían logrado convertir a Miguel? «Esperanza», dijo Elena, decidida a ganar tiempo. «Antes de proceder con su ritual, explícame algo. ¿Cómo es posible que una organización del siglo XVIII haya sobrevivido tanto tiempo sin ser descubierta?» La líder sectaria pareció complacida por la pregunta, su ego impidiéndole ver la táctica dilatoria de Elena. Los penitentes originales entendieron algo fundamental. El poder verdadero no viene de la confrontación directa, sino de la infiltración gradual. Durante generaciones hemos colocado a nuestros miembros en posiciones clave: iglesias, universidades, fuerzas del orden, medios de comunicación. «¿Cuántos son?», preguntó Tomás, también comprendiendo la estrategia de Elena. «En todo México somos cientos. A nivel internacional, miles. Cada vez que alguien descubre evidencia de nuestra existencia, como el pobre Carlos, tenemos los recursos para contener la situación». «¿Y el Vaticano? ¿Saben de su existencia?». Esperanza rió con amargura. «El Vaticano está más comprometido de lo que imaginas. Algunos de nuestros miembros más influyentes ocupan posiciones muy altas en la jerarquía católica mundial.
El padre Joaquín se incorporó, con los ojos llenos de lágrimas, pero también de determinación. Están profanando todo lo que es sagrado. Dios no permitirá que continúen con esta blasfemia. Tu Dios, replicó Esperanza, no ha hecho nada para detenernos durante 200 años. ¿Por qué empezaría ahora? En ese momento, como respuesta a sus palabras, las luces de la iglesia comenzaron a parpadear erráticamente. Un viento inexplicable empezó a soplar a través de la nave, apagando las velas votivas una por una. Elena aprovechó la distracción causada por el fenómeno inexplicable. Con un movimiento rápido, tomó uno de los candelabros de bronce del altar y lo arrojó directamente hacia el grupo principal de encapuchados, creando el caos suficiente para actuar. ¡Corran hacia la sacristía!, gritó, empujando a Tomás y al padre hacia la puerta lateral. Pero cuando llegaron a la puerta, ésta se cerró de golpe frente a ellos, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Estaban completamente rodeados, y el ritual estaba a punto de comenzar. Las luces de la iglesia se estabilizaron, pero el ambiente se había cargado de una tensión que parecía eléctrica. Elena, Tomás y el padre Joaquín estaban ahora completamente rodeados por los penitentes negros, quienes parecían inmutables ante los fenómenos sobrenaturales que acababan de ocurrir. «Impresionante», dijo Esperanza, aplaudiendo lentamente. «Efectos muy dramáticos, pero no van a salvarlos». Elena se dio cuenta de que había interpretado mal la situación. Los extraños acontecimientos no habían sido una intervención divina, sino parte del show de los sectarios. «¿Cómo lo hicieron?», preguntó, genuinamente curiosa a pesar del peligro. Roberto Salinas sonrió por primera vez, mostrando dientes sorprendentemente blancos. 200 años de preparación incluyen el dominio de ciertas artes teatrales. Esta iglesia está llena de mecanismos ocultos que instalamos hace décadas, corrientes de aire controladas, sistemas eléctricos modificados, todo para crear la atmósfera adecuada para nuestras ceremonias. Entonces, no hay nada sobrenatural en todo esto, murmuró el padre Joaquín, con una mezcla de alivio y desilusión. «Oh, pero sí lo hay», corrigió Esperanza acercándose a ellos. «Lo sobrenatural es el conocimiento que hemos acumulado, los secretos que hemos descubierto sobre la vida, la muerte y lo que existe entre ambas». Tomás, que había estado observando a su hermana Ana, de repente habló. «Ana, ¿recuerdas el día que papá murió? Te prometí que siempre te protegería. Déjame cumplir esa promesa ahora». Ana lo miró con esos ojos vacíos, pero por un momento, algo humano pareció brillar en ellos. «Tomás, yo...» comenzó, pero Esperanza intervino rápidamente. «Ana, recuerda tu entrenamiento. Los vínculos del pasado son cadenas que te atan a una existencia inferior». Pero Ana había comenzado a temblar, luchando visiblemente contra la programación que habían implantado en su mente. Elena vio la oportunidad y decidió actuar sobre esta fisura en el control de los sectarios. «Miguel», gritó hacia su excompañero, «¿recuerdas el día que salvaste a esa niña del incendio? En Dolores Hidalgo, te dije que eras un héroe. Esto es ser un héroe». Miguel vaciló, su expresión comenzando a mostrar conflicto interno. Esperanza se dio cuenta del peligro y gritó: «Roberto, inicia el ritual ahora, antes de que arruinen meses de preparación». Roberto comenzó a leer del libro de cuero, su voz resonando en latín arcaico que llenó la iglesia con sonidos guturales y perturbadores. Las velas negras se encendieron simultáneamente, creando sombras danzantes que parecían tener vida en propia.
Fue entonces cuando Elena notó algo que había pasado por alto. Entre las páginas del libro antiguo asomaba lo que parecía ser papel moderno. Se concentró y logró ver que eran fotografías. «Esperanza», interrumpió Elena, «ese libro no es del siglo XVIII, ¿verdad?» La líder sectaria se detuvo, sorprendida por la observación. «Es una reconstrucción basada en fragmentos originales», admitió. «Los textos completos se perdieron cuando los originales penitentes fueron sellados. Entonces, toda su tradición ancestral es una farsa», declaró el padre Joaquín, recuperando algo de su valentía. «Son solo un culto moderno que se inventa una historia antigua para justificar sus crímenes». La máscara de control de Esperanza comenzó a resquebrajarse. «No importa si es antiguo o moderno, el poder es real, los resultados son reales». «¿Qué resultados?», demandó Elena. «¿Las muertes? ¿La locura? ¿Convertir a personas normales en zombies sin voluntad?». Roberto había dejado de leer, claramente perturbado por el giro de la conversación. «Esperanza», dijo con voz dudosa, «dijiste que el ritual nos daría vida eterna». «Y así será», gritó ella, pero su voz había perdido la autoridad anterior. Ana Herrera se quitó completamente la capucha y miró directamente a su hermano. «Tomás, no puedo recordar cuándo fue la última vez que me sentí yo misma». Miguel también parecía estar luchando contra algún tipo de control mental. «Elena, ¿qué me han hecho? No puedo recordar los últimos 6 meses claramente. Es como fragmentos de un sueño horrible». Esperanza, viendo que perdía control sobre sus seguidores, sacó una pistola de debajo de su túnica. «Suficiente. Si no van a cooperar voluntariamente, procederemos por la fuerza. Roberto, ata a los prisioneros al altar. Haremos el sacrificio con o sin su consentimiento». Pero Roberto había dejado caer el libro y se había quitado la capucha, revelando un rostro lleno de confusión y horror. «Esperanza, ¿qué hemos estado haciendo? Realmente, yo recuerdo haber matado gente, pero no entiendo por qué. Era como si no fuera yo quien controlaba mis acciones». Elena comenzó a comprender la verdadera naturaleza de los penitentes negros modernos. «Esperanza, tú eres la única que está completamente consciente, ¿verdad? Los demás están bajo algún tipo de control mental. Drogas, hipnosis, chantaje. ¿Qué método usas?». La mujer sonrió con una frialdad que helaba la sangre. «Una combinación de técnicas, drogas suministradas, gradualmente para crear dependencia y sugestionabilidad, sesiones de meditación que son en realidad hipnosis profunda, y por supuesto, información comprometedora sobre cada uno de ellos que los mantiene en línea». «¿Pero por qué?», preguntó Tomás. «¿Qué ganas con todo esto?». «Poder», respondió simplemente. «Poder sobre la vida y la muerte, poder sobre las instituciones, poder sobre personas que nunca sospecharían que están siendo manipuladas». En ese momento, la verdadera dimensión del horror se reveló. No eran una secta antigua, sino una organización criminal moderna que usaba la manipulación psicológica y el fanatismo religioso falso para crear una red de asesinos controlados. «Los cuerpos que encontraron en la cripta», continuó Elena, armando las piezas. «Algunos eran antiguos, pero otros eran recientes. Los estás usando para mantener la ilusión de continuidad histórica». «Exacto. Cada vez que alguien descubre demasiado, como Carlos, se convierte en parte de la evidencia histórica». Para el próximo investigador ingenuo, el padre Joaquín se incorporó con lágrimas en los ojos, pero también con una determinación férrea. «En el nombre de Dios Todopoderoso, ordeno que liberes a estas almas que has esclavizado». Esperanza se rió.
Tu Dios no tiene poder aquí, viejo tonto. Pero en ese momento, las puertas principales de la iglesia se abrieron de par en par y la luz de las sirenas policiales inundó la nave. Elena sonrió por primera vez en horas. Claro que lo tiene, dijo. Y también tengo un dispositivo GPS en mi placa que he estado activando intermitentemente durante toda la noche. La caballería ya llegó. La entrada de la policía desató el caos total en la iglesia. Esperanza Villarreal, enfrentada a la realidad de que su operación había sido descubierta, comenzó a gritar órdenes contradictorias a sus seguidores, pero muchos de ellos parecían estar despertando de su estado de control mental. «Maten a todos, no puede quedar ningún testigo», gritó, apuntando su pistola hacia Elena. Pero Miguel Torres, luchando contra años de programación, se interpuso entre ellas. «No, Esperanza, esto termina aquí». El disparo resonó por toda la nave y Miguel se desplomó, pero había logrado desviar el tiro lo suficiente para que Elena pudiera rodar detrás de uno de los bancos de madera. Ana Herrera corrió hacia su hermano Tomás, protegiéndolo, mientras las fuerzas especiales entraban en formación táctica. El padre Joaquín se había refugiado detrás del altar, continuando sus oraciones con voz firme a pesar del tiroteo que había estallado. «Detective Vázquez», gritó el capitán Ramírez desde la entrada. «¿Cuál es su situación?» «Múltiples sospechosos armados. Hay víctimas de lavado de cerebro entre ellos. No disparen a menos que sea absolutamente necesario». Elena había logrado llegar hasta donde yacía Miguel, quien sangraba abundantemente de una herida en el hombro. «Miguel, quédate conmigo», le susurró. «Vas a estar bien». «Elena, tengo que decirte algo», murmuró él, luchando por mantenerse consciente. «Esperanza no está sola. Hay otros como ella en diferentes ciudades. Guadalajara, Puebla, Mérida. Es una red más grande de lo que imaginas». Roberto Salinas había arrojado su arma y se había rendido inmediatamente, claramente confundido sobre lo que había estado haciendo durante meses. Varios de los otros encapuchados hicieron lo mismo, pero algunos parecían completamente perdidos en su programación y continuaban siguiendo las órdenes de Esperanza. La líder sectaria se había refugiado en el púlpito usando la elevación como ventaja táctica mientras intercambiaba disparos con la policía. «Todo esto es por nada», gritó desde su posición. «Ya es demasiado tarde para detener lo que hemos puesto en marcha. Los rituales de esta noche se están llevando a cabo simultáneamente en 6 ciudades diferentes». Elena sintió un escalofrío al comprender las implicaciones. Si Esperanza decía la verdad, había más células de esta organización criminal operando en ese momento, probablemente sacrificando a más víctimas inocentes. Tomás había logrado acercarse a Elena arrastrándose entre los bancos. «Detective, en mi mochila tengo todos los documentos que Carlos y yo habíamos recopilado. Incluyen direcciones, nombres, fechas, toda la investigación que habíamos hecho sobre las desapariciones en otras ciudades. ¿Puedes llegar hasta tu mochila? Está cerca de donde dejamos a Ana. Creo que puedo hacerlo». Elena evaluó rápidamente la situación. Las fuerzas especiales tenían controlada la mayoría de la nave, pero Esperanza seguía atrincherada en el púlpito con al menos 2 seguidores que parecían completamente perdidos en su fanatismo inducido. «Capitán Ramírez», gritó Elena, «necesito que contacte inmediatamente con las autoridades de Guadalajara, Puebla, Mérida, Oaxaca, Tijuana y Monterrey. Hay operaciones simultáneas en curso». «¿Operaciones de qué tipo?» «Asesinatos rituales. Múltiples víctimas. Ahora». Mientras el capitán coordinaba las comunicaciones, Elena se dio cuenta de que Esperanza había dejado de disparar. Un silencio ominoso se había apoderado del púlpito.
«Esperanza», gritó, «ríndete, se acabó». La respuesta que llegó la llenó de horror. «No, detective Vázquez, apenas está comenzando». Una explosión masiva sacudió toda la iglesia. Esperanza había detonado algún tipo de explosivo en el púlpito, pero no para suicidarse. La explosión había abierto un agujero en el piso que daba directamente a las catacumbas. «Se está escapando por los túneles», gritó Elena, incorporándose a pesar del dolor en sus oídos por la explosión. Sin esperar órdenes, Elena se deslizó por el agujero hacia las catacumbas, seguida de cerca por 2 agentes de las fuerzas especiales. Sus linternas iluminaron el pasillo de piedra, pero Esperanza ya tenía ventaja. Mientras corrían por los túneles medievales, Elena pudo escuchar la voz de Esperanza resonando desde algún lugar adelante. «Los penitentes negros no pueden morir, detective. Somos una idea, y las ideas son inmortales». Elena llegó a la cripta circular, donde habían encontrado los esqueletos, pero ahora estaba vacía. Había múltiples túneles que salían de la habitación principal, y no tenía manera de saber cuál había tomado Esperanza. Fue entonces cuando escuchó una voz familiar desde uno de los pasajes laterales. «Elena, por aquí. La conozco. Era Ana Herrera, que había seguido a Elena hasta las catacumbas. Ana, es peligroso. Vuelve arriba». «No, detective. He estado bajo su control durante 8 meses. Conozco todos sus refugios, todas sus rutas de escape, y quiero mi venganza». Elena tomó una decisión rápida. Ana tenía información que necesitaba, y el tiempo se agotaba. «Muy bien, pero te quedas detrás de mí en todo momento». Siguieron el túnel que Ana había indicado, que los llevó a una red aún más compleja de pasajes subterráneos. Finalmente, llegaron a una cámara natural en la roca donde Esperanza los estaba esperando, de pie junto a lo que parecía ser un altar improvisado con más símbolos de los penitentes negros. «Sabía que vendrían por aquí», dijo Esperanza con calma. «Ana siempre fue la más predecible de mis seguidores». «Se acabó, Esperanza», declaró Elena apuntando su arma. «Ríndete». «¿Rendirme?», se rió. «Detective, ni siquiera entiende lo que ha descubierto realmente». En el altar improvisado, Elena pudo ver fotografías, documentos y lo que parecían ser identificaciones oficiales. Con horror, se dio cuenta de que reconocía a algunos de los rostros: funcionarios gubernamentales, jueces, comandantes de policía. «Durante 20 años hemos estado infiltrando sistemáticamente las instituciones de justicia de México», continuó Esperanza. «¿Cree que su llamada a otras ciudades va a servir de algo? La mitad de las personas que van a recibir esa información trabajan para nosotros». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Si Esperanza tenía razón, habían estado luchando contra algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. «Pero hay algo que no calculaste», dijo Ana, dando un paso adelante. «Durante todos esos meses que estuve bajo tu control, mi mente subconsciente estaba documentando todo: nombres, fechas, lugares, métodos. Y antes de venir aquí esta noche, envié toda esa información a 3 periodistas de investigación diferentes y a 2 organizaciones internacionales de derechos humanos». La expresión de confianza de Esperanza vaciló por primera vez. «Estás mintiendo. ¿Quieres apostar tu imperio criminal a esa posibilidad?». En ese momento de distracción, Elena se lanzó hacia adelante, pero Esperanza fue más rápida. El disparo resonó por toda la caverna subterránea, y Elena sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor mientras caía al suelo frío de la caverna. La batalla final, por los secretos de San Miguel, había llegado a su momento más oscuro. El dolor en el hombro de Elena era intenso, pero la bala había pasado limpio sin tocar ningún órgano vital.
Ana Herrera se había lanzado sobre Esperanza inmediatamente después del disparo, y las dos mujeres luchaban ferozmente en el suelo de la caverna. «¡Elena! ¿Estás bien?», gritó Ana mientras forcejeaba para quitarle el arma a Esperanza. «¡Voy a vivir!», respondió Elena, incorporándose con dificultad y recuperando su pistola. «¡Ana, apártate!». Pero Ana tenía 8 meses de rabia acumulada y no iba a soltar a su captor tan fácilmente. Con una fuerza que no sabía que poseía, logró inmovilizar a Esperanza, altar improvisado. «Tu reino de terror terminó», le dijo Ana, mirándola directamente a los ojos. «Y voy a asegurarme personalmente de que cada una de tus víctimas reciba justicia». Los refuerzos policiales llegaron a la caverna minutos después, guiados por las luces de las linternas de Elena. Esperanza Villarreal fue arrestada junto con todos los documentos y evidencia que había estado guardando en su refugio subterráneo. 3 meses después, Elena se encontraba en su oficina, revisando los informes finales del caso que los medios habían bautizado como la conspiración de San Miguel. Su hombro había sanado completamente, pero las cicatrices emocionales del caso tardarían mucho más en desaparecer. El sargento Miguel Torres había sido hospitalizado durante 6 semanas mientras se recuperaba físicamente y recibía tratamiento psicológico para revertir los efectos del lavado de cerebro. Ahora estaba de regreso al servicio activo, aunque en una división diferente, para ayudar con su proceso de sanación. «Elena», dijo Miguel, entrando a su oficina con 2 tazas de café. Llegaron los informes de las otras ciudades. Elena tomó el café con gratitud y abrió la carpeta que Miguel le había traído. Las noticias eran mixtas. Habían logrado desmantelar las células de Guadalajara y Puebla antes de que pudieran completar sus rituales, salvando a al menos 8 personas que estaban destinadas a ser sacrificadas. Sin embargo, las operaciones en Mérida y Oaxaca habían logrado escapar antes de que llegaran las autoridades. Y Esperanza ha hablado. Nada útil, solo repite que los penitentes negros son inmortales y que otros continuarán su trabajo. Miguel suspiró. Pero Ana Herrera ha sido increíble. Su testimonio ha ayudado a identificar más de 30 cómplices en diferentes niveles del gobierno y la iglesia. ¿Cómo está Ana? Mejor cada día. Ha empezado a trabajar con una organización de derechos humanos para ayudar a otras víctimas de lavado de cerebro. Dice que convertir su experiencia horrible en algo que ayude a otros la está sanando más que cualquier terapia. Elena asintió, admirando la fortaleza de la joven historiadora. Ana había transformado su victimización en una misión de justicia. ¿Y Tomás? Ha publicado toda su investigación en una serie de artículos académicos que están ayudando a otros investigadores a identificar patrones similares en sus regiones. Aparentemente, hay interés internacional en el caso. Elena caminó hacia la ventana de su oficina, que daba vista a la majestuosa parroquia de San Miguel Arcángel. La iglesia se veía diferente ahora, menos imponente y más humana, de alguna manera. Miguel, ¿alguna vez te preguntas cuántos otros casos como este hemos perdido a lo largo de los años? ¿Cuántas desapariciones que atribuimos a crimen común eran en realidad parte de algo más grande? Miguel se acercó a la ventana junto a ella. Todos los días. Pero también pienso en esto. Si pudimos desmantelar una operación que llevaba décadas en funcionamiento, significa que la justicia aún puede triunfar, sin importar qué tan poderosos o secretos sean los criminales. En ese momento, el padre Joaquín apareció en la puerta de la oficina con una expresión más serena de la que Elena había visto desde que se conocieron. «Detective Vázquez, sargento Torres, espero no molestar». «Para nada, padre.
¿Cómo está? Mucho mejor, gracias. La iglesia está siendo completamente renovada. Hemos sellado permanentemente las catacumbas y las hemos convertido en un memorial para todas las víctimas de los penitentes negros, tanto históricas como recientes. Hizo una pausa. Pero no vine solo a dar noticias. El padre sacó un sobre de su sotana. Esto llegó para ustedes esta mañana. Es de Roma. Elena abrió el sobre con curiosidad y leyó la carta oficial del Vaticano. Sus ojos se abrieron de sorpresa. El Papa ha ordenado una investigación completa de todas las diócesis mexicanas para identificar cualquier otra célula de los penitentes negros, y han pedido específicamente que usted, Padre Joaquín, supervise el proceso junto con un equipo de investigadores internacionales. ¿Y nosotros?, preguntó Miguel. Elena continuó leyendo. Nos han ofrecido una posición como asesores especiales en la investigación. Parece que nuestro trabajo aquí impresionó a la gente correcta. ¿Van a aceptar?, preguntó el padre Joaquín. Elena miró por la ventana una vez más hacia la iglesia, luego hacia sus compañeros, y finalmente sonrió por primera vez en meses. ¿Sabes qué, padre? Creo que sí. Hay mucho trabajo por hacer, y aparentemente somos buenos en esto de desenmascarar secretos antiguos. 6 meses después. La investigación internacional había identificado y desmantelado 16 células adicionales de los penitentes negros en 8 países diferentes. Ana Herrera había sido nombrada directora de una nueva organización internacional dedicada a ayudar a víctimas de cultos y lavado de cerebro. Tomás había recibido una cátedra en Historia Criminológica en la Universidad Nacional. Esperanza Villarreal había sido condenada a cadena perpetua por múltiples cargos de asesinato, pero incluso desde la prisión continuaba insistiendo en que su organización era inmortal. Sin embargo, para Elena, la verdadera victoria no estaba en las condenas o los titulares internacionales. Estaba en el hecho de que Miguel había recuperado completamente su personalidad y ahora ayudaba a entrenar a otros oficiales para reconocer signos de control mental. Estaba en ver a Ana transformar su trauma en una fuerza para el bien. Estaba en el padre Joaquín, quien había encontrado una nueva misión purificando su iglesia de los elementos corruptos que habían permitido que floreciera tanta maldad. Y estaba en el simple hecho de que, cuando caminaba por las calles empedradas de San Miguel de Allende al atardecer, ya no sentía el peso de secretos oscuros acechando en cada sombra. La parroquia de San Miguel Arcángel siguió alzándose majestuosa contra el cielo, pero ahora sus torres gemelas parecían estar realmente protegiendo a la ciudad en lugar de guardar secretos mortales. Los penitentes negros habían creído que eran inmortales, que las ideas no pueden morir. Tenían razón en parte, las ideas no mueren. Pero habían olvidado algo fundamental. La idea de la justicia también es inmortal y siempre, al final, encuentra una manera de triunfar sobre la oscuridad. Elena Vázquez cerró el último expediente del caso, apagó las luces de su oficina y caminó hacia casa bajo las estrellas de Guanajuato, sabiendo que el pueblo de San Miguel podría finalmente dormir en paz. Los secretos de San Miguel habían sido revelados y la luz había vencido a las sombras.